Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Muy buenos días. Damos gracias a Dios por esta mañana que nos da el Señor para meditar, para pensar, para reflexionar en la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es la comida que el alma necesita. Sin esa comida el alma se corrompe, se distorsiona, se desfigura. Antes de continuar con lo que vamos a hablar esta mañana, les invito a que me acompañen. Vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor para pedir su bendición. Padre mío, te damos gracias por estos momentos sagrados, porque tu palabra es sagrada, tu palabra es bendita, y cuando reflexionamos en ello, esa bendición cae sobre nosotros. Gracias por este privilegio de traer ese libro, Señor, que muchos desearon tener. En civilizaciones antepasadas no había esto que tenemos ahora a nuestro alcance, en nuestras manos, y te damos muchas gracias por esa bendición. Hay mucha abundancia de pan, y hay muchos que la pisotean porque se ha hecho tan común. Que no seamos nosotros, Señor, de los que pisotean tu palabra por la sobrefamiliaridad de tenerla todo a nuestro alrededor. Ayúdanos para apreciar lo que tu palabra nos dice, nos instruye. Bendice estos momentos en esta mañana, en el nombre poderoso y santo de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre mío. En este día queremos hablar sobre este tema titulado El poder de la humillación. El poder de la humillación. Suena contradictorio. Humillación es subajarse, es tirarse al suelo, es todo lo contrario a lo que nos gusta como humanos. No nos gusta estar en el suelo, no nos gusta estar humillados. Pero mire, voy a empezar nuestro diálogo con las palabras del maestro que dijo aquí en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 24. Dice: entonces el Señor Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Palabras muy conocidas, estoy seguro, de muchos. Una vez más la repito: si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el maestro, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es decirle no a nuestros deseos, es poner nuestra voluntad en el suelo. Dijo el último profeta llamado Juan Bautista, dijo a mí me es necesario menguar y a él subir, exhalar. Qué palabras tan necesarias, que las entendamos y que las vivamos. El poder de la humillación es incalculable, pero tan difícil de conseguir y mantenerse en ese sentir tan necesario en el camino de Dios. Déjeme, le repito esta frase: el poder de la humillación es incalculable, pero tan difícil de conseguir y mantenerse en ese sentir tan necesario en el camino de Dios. Muy necesario para caminar en este camino, mi hermano, mi hermana. El premio de vivir así es inimaginable. El Señor Dios manifestado en carne, primera de Timoteo 3:16, dice estas palabras: bajó de su trono para demostrarnos en su propia carne esta virtud tan vital. Espero que esté poniendo atención a las palabras del maestro. Una vez más digo, el premio de vivir así es inimaginable. El Señor Dios manifestado en carne bajó de su trono para demostrarnos en su propia carne esta virtud tan vital, tan necesaria, de vida o muerte. Haya pues en vosotros, dijo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí está hablando el apóstol Pablo, que aprendió
lo necesario de esto que estamos compartiendo en esta mañana. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó, o sea, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, a lo más alto, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra. Filipenses 2, 5 al 10. Mire el poderío que genera la humillación. Aquí lo vemos escrito, aquí lo vemos hablado por el apóstol Pablo. Cómo es que el Señor en su humillación fue exaltado sobremanera, poniéndonos el ejemplo de qué tan importante y qué tan necesario es que caminemos en este camino en humillación. Arrepentíos y convertíos, dice Hechos 3:19. Mire estas palabras: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Cuando nos humillamos, el Señor oye el clamor, el gemido de aquel que, humillado delante del Todopoderoso, clama y saca palabras de lo profundo de su ser, y el Señor pone atención a esa clase de oración, a esa clase de clamor. ¿Cuántas pérdidas se sufren? ¿Cuántas vidas se desordenan? ¿Cuántas catástrofes suceden por falta de esta virtud en las vidas de individuos? Hablando en general, individuos, familiares, familias, esposos, esposas e hijos, por la debilidad del orgullo. El orgullo es debilidad, no es poder, no es virtud de poder el manejar o el llenarse de orgullo. Todo lo contrario, es una debilidad de carácter. Pero ¿cuánto se ha destruido? ¿Cuántos individuos, vidas de individuos, familias, esposos, esposas e hijos, por la debilidad del orgullo que los ha llevado, ahora sí que al mismo barranco donde muere aquella familia, aquella persona, muere moralmente, muere en una forma, el respeto ya no se le tiene porque se desordenó, porque se dejó ir por el orgullo. ¿Cuánto ha soportado el Creador con sus criaturas vacías de esta arma poderosa que abraza todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre? Cuando está vacía, se va todas estas virtudes que acabo de citar. Está en Filipenses capítulo 4, verso 8. Una vez más dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Filipenses 4:8. Todo esto y mucho más se pierde cuando se desaparece la humillación. Porque para adquirir todas estas virtudes, mi hermano, mi hermana, tenemos que estar en un estado de humillación, un estado de reconocimiento, un estado de admirar al admirable. Para admirar a alguien tiene que reconocer que el que está admirando es superior a usted, a mí. El Señor nos insta a regresar a nuestro primer amor. Dice lo siguiente por medio del Espíritu Santo hablando a las iglesias: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y arrepentido está ligado con humillarse. Esto está en Apocalipsis 2,
5, esto que acabo de leer, Apocalipsis 2, 5. Acordémonos que el Maestro por excelencia, con toda la razón del mundo, pudo haberse defendido en el madero, pero en su gran ejemplo que podemos ver, hizo lo contrario y dijo con sus reverendos labios: perdónales, porque no saben lo que hacen. En lugar de defenderse, nos disculpó. ¿Qué nos queda a nosotros hacer después de tan grande y maravilloso ejemplo, mis hermanos, mis hermanas? Ayúdanos, Señor, por favor, a ser humildes, o sea, poderosos de corazón, y evitar la maldición de la debilidad que se llama orgullo, iniquidad, soberbia y dureza de cerviz. Qué claro está la palabra del Señor sobre estos puntos importantísimos para cada hijo de Dios. Cuando tú y yo, mi hermano, se debilita nuestra carne, cuando se está debilitando el carácter de Dios en nosotros, quiere decir que está metiéndose, que está tomando lugar el orgullo, y la humillación se está yendo de nosotros. ¿Qué significa humillación? La palabra proviene del latín humiliatio, que implica bajar hasta la tierra. Eso es lo que significa humillación. En una forma de agresión emocional que puede manifestarse como burla, desprecio, crítica cruel o exposición pública de debilidades. Así se ve en lo exterior. Puede ser directa, o sea, como insultos, ridiculación, o indirecta, ignorancia, sarcasmo, exclusión. ¿Por qué duele tanto? Es la pregunta que nos asalta. ¿Por qué duele tanto cuando somos humillados? Ataca el sentido del yo y la identidad y el valor personal. En la infancia puede surgir cuando los logros son ridiculizados por figuras importantes como padres o maestros. Podemos aplastar. Esto estamos hablando de lo negativo de la humillación. Pero el sentido espiritual de lo que es la humillación es todo inverso a lo que acabo de leer. Dice en 2 Samuel, capítulo 10, verso 4 y 5. Los siervos de David son humillados públicamente cuando les cortan la barba y la ropa. David les permite quedarse en Jericó hasta que recuperen su dignidad. Fueron humillados, en otras palabras, los hombres que andaban con David. Job, en medio de su sufrimiento, Job enfrenta humillación por parte de sus amigos, quienes lo acusan injustamente. Su historia revela cómo la humillación puede ser parte del proceso de purificación y revelación divina. Humillación como camino espiritual. Veamos esta reflexión. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aquí la humillación voluntaria ante Dios es vista como una virtud que conduce a la exaltación. El Señor Jesús, como ejemplo supremo, dice sobre él, Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su humillación es el acto redentor por excelencia. Por esa humillación, tú y yo, mi hermano, que has creído en el Señor, que has sido transformado por el poder de Dios, es ese cambio, esa bendición que tú ahora cargas en tu vida. Eso costó un precio
y el precio fue humillar al maestro. Fue humillado, fue avergonzado. El de reino inmóvil y los contrastes entre lo eterno y lo transitorio. La humillación puede verse como una forma de despojarse del reino móvil, lo que se acaba, del orgullo, del ego, de las estructuras humanas, para entrar en la estabilidad del reino de Dios. Es una rendición que no debilita, sino que fortalece desde lo eterno. Fortalece desde lo interno, desde allá adentro donde se fabrica el orgullo, donde se fabrica la arrogancia, lo opuesto a la humillación. ¿Por qué hay tantos problemas ahorita en el mundo, mi hermano, mi hermana? No creo que sea un misterio muy profundo para pensarlo. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los conflictos? Aquí la palabra del Señor nos lo dice. Usa la lengua como ejemplo del orgullo. El apóstol Santiago. ¿De dónde vienen? Pregunta. ¿De dónde vienen? ¿Dónde se fabrican? ¿Por qué? ¿Por qué vienen esas cosas? Porque la gente no sabemos controlar nuestra lengua, y nuestra lengua es usada por nuestro orgullo para hablar lo que no conviene, lo que destruye. Allí en Proverbios nos habla del poder de la lengua para dar vida o para matar. Depende qué es lo que está moviendo nuestra lengua. Dice aquí en Santiago capítulo 3, verso 4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde quisiere el que las gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y es inflamada del infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de la tierra se doma y es domada de la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la imagen de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene, dice el apóstol Santiago, hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así. No conviene que estas cosas sean así hechas. Echa alguna fuente, pregunta el apóstol. Echa fuera, o más bien echa alguna fuente por una misma abertura, agua dulce y amarga. Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así ninguna fuente puede hacer agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena voluntad o por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia, amargura y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica.
Porque donde hay envidia, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora ni fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Qué claro, qué necesario es que vivamos tú y yo, mi hermano, en una constante humillación, una humillación no de lenguas, no para impresionar, no con el hombro caído y una presentación que no impresiona al Señor lo de afuera. Él quiere ver lo que está dentro de ti y de mí. Si en verdad creemos y entendemos que sin Él nada somos, sin Él estamos deshechos, perdidos, no somos nada. Para muchos les será muy difícil creer, mencionar. El solo hecho de mencionar para muchos se les hace casi imposible hacerlo, porque no creen que están en ese nivel de bajeza. Creen que tienen dignidad de sí mismos. Creen que al levantarse a sí mismos pueden sostenerse por sí mismos. Pero la verdad es que no podemos. El Señor lo dijo. El Dios Todopoderoso manifestado en carne dijo, ahí en el libro de Juan lo leemos, capítulo 15, que sin Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer. ¿Y qué es nada? Pues nada. Nada podemos hacer. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y lo dice, porque sin mí nada podéis hacer. Leí el verso 5 del capítulo 15 de Juan. El verso 4 dice esto: estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí, dijo el Maestro. Creo que el Señor sabe lo que dijo, sabe por qué lo dijo. Mira a qué grado lleva la explicación para que la entendamos con la mayor claridad. Dice, el que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Si estuvieras en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Pedid. Alguien se enfoca exclusivamente solamente en los beneficios y no pone mucha atención a los sacrificios detrás de los beneficios. El sacrificio mayor del que estamos hoy hablando es el sacrificio de humillarnos delante del grande y poderoso Dios. El grande y poderoso Dios. Si no entendemos eso y no atendemos a eso, mi hermano, mi hermana, ciertamente que nos vamos a perder en el camino. No vamos a llegar a casa, no vamos a regresar. Los que entienden a qué me refiero, Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, vinieron a participar de carne y sangre, Él también, el Señor también participó de lo mismo. Y si vino a participar, quiere decir que tenemos un periodo de tiempo de estar aquí en esta tierra, en esta vida, un trabajo que tenemos que hacer, y es trabajar para despertar a otros y para vivir nosotros despiertos, conscientes de que sin Él
nada somos. Si nos vamos hasta el primer hombre creado por Dios mismo, de la tierra, del polvo, a Adán. Adán no se movió solo, no se crió solo, no se hizo solo, sino que fue Dios el creador el que lo hizo. Y aún ya cuando estaba hecho su cuerpo de tierra, del polvo, aún así no podía hacer nada hasta que el Señor sopló. Dice que sopló aliento de vida a su nariz, entonces volvió, o más bien no volvió, sino que entró en sí. Y es necesario que entendamos que sin Él nada somos. El Señor quiere que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. En todos nuestros caminos, mi hermano, mi hermana, en todo lo que hagamos. Al levantarnos, de inmediato estar conscientes de que lo necesitamos a Dios. Lo necesitamos cada vez que respiramos. Lo necesitamos cada vez que abrimos nuestros ojos para que trabajen nuestra vista. Lo necesitamos cada vez que hay un ruido y podemos oír. Es de alta necesidad el que podamos reconocerlo en todos nuestros caminos. Pablo a los corintios los reprende. Se habían olvidado que habían recibido. Si les reprende lo que sabes, ¿no naciste sabiéndolo? ¿Quién te lo enseñó? ¿De dónde aprendiste? ¿O alguien? Y Dios amarró las cosas en esa forma para que practiquemos, aunque la mayoría no lo practica. Digo no lo practica porque yo no quiero ser de esos que no practican el reconocimiento de Dios en nosotros. Lo que tengo, si algo tengo, dijo nuestro anciano en su canto, si algo tengo, es por su amor. Es por su amor, no por nosotros. Todo lo que tiene que hacer el Señor es dejar, dice en los rabinos, que dejar de pensar en nosotros y nos desaparecemos. Así tan frágil es nuestra vida, mi hermano. Mi hermano, si te ha tocado estar en un hospital y que estás incapacitado para mejorarte, y los doctores llegan y dicen, pues estamos buscando, pero no encontramos cuál sea el problema. Se nos están acabando las opciones. Y en algunos casos han llegado a decir, ¿saben qué? Que ya buscamos todo y no encontramos, no te podemos ayudar. No tenemos la respuesta que necesitas para que sanes de esa enfermedad o de ese problema que traes en tu cuerpo. Y qué importante, momentos tan difíciles por los cuales el Señor nos permite que entremos, por esos caminos angostos para reconocerle, para que nos demos cuenta que sin Él nada somos, nada tenemos, nada podemos. Y la humillación, vuelvo a regresar a nuestra reflexión, nuestro tema. La humillación, Dios la convierte en una fortaleza, en un poder incalculable. Entre más te humillas, me humillo delante del Señor, más poder vamos a adquirir. Entre más lo reconocemos, más poder vamos a recibir del que es poder. Les recomiendo
mi hermano, que no mires la humillación como algo negativo, como algo que te va a desaparecer. Entre más me humille, menos voy a ser reconocido, nadie se va a fijar en mí. ¿Cuántas cosas pueden pasar por la mente al pensar en esta virtud? Pero todo lo contrario, cuando nos humillamos delante del Señor, delante de nuestro Creador, tengamos en cuenta que esa humillación es transformada en una virtud, en un poder que el apóstol Pablo también lo describe, que nos da poder para vencer, para destruir fortalezas. Oiga bien, fortalezas. Dice aquí ya para terminar, dice aquí en el segunda de Corintios, dice el verso 3 en adelante, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta en contra de la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo, y estando prestos a castigar toda desobediencia. ¿Cuándo va a suceder eso? Dice enseguida: cuando vuestra obediencia fuere cumplida. Y obediencia implica humillación. Obediencia implica humillación. Dios les bendiga, les guarde, y regresamos, Dios mediante, la siguiente semana con otro pensamiento, y pensemos, ¿vivimos bajo la humillación o solo hablamos de ella? ¿Solo la referimos a alguien más, pero la estoy viviendo yo? Pregúntate a ti mismo, mi hermano, y yo me pregunto a mí mismo, y que Dios nos ayude para andar humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos levantará cuando fuere tiempo. Dios sea con cada uno de ustedes, es mi deseo y mi oración.